Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Ailín Rodríguez, soy la representante nacional de la LMJI y es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes este momento devocional. El día de hoy quiero platicarles de un tema muy relevante, la búsqueda de la libertad, y es que no es para menos. La libertad es el estado óptimo en el que a todos nos gustaría encontrarnos. Y aunque aspirar a ello no es malo, en realidad no es tan sencillo cuando todos tienen una definición diferente de lo que es. Y esto no es algo propio de nuestra generación. En realidad, desde el siglo XX ya existía una división de este concepto. Por un lado, se establecía la libertad negativa, que se define como la capacidad de hacer todo lo que uno quiere, sin obstáculos o sin limitaciones, y por el otro lado estaba la libertad positiva, que establece que uno es libre cuando es dueño de uno mismo y entonces es capaz de tomar sus propias decisiones y responsabilizarse de ellas. Pero aún antes de que los grandes filósofos discutieran del tema, Pablo escribe sobre él en la carta a la iglesia en Galacia, que se cree que se escribió aproximadamente entre el año 48 y el 55 después de Cristo. Y es que toda la epístola a los Gálatas tiene su tema central en la justificación a través de la fe en el sacrificio de Jesús y cómo obtenemos la verdadera libertad a través de esto. Es por ello que encontramos en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas el versículo 1 que dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo establece de una forma muy clara que la única y verdadera libertad solo se puede obtener de una forma: teniendo fe en el sacrificio de Jesús. Para ser libres de nuestro pecado, para ser libres del peso de nuestra culpa, y libres también de la responsabilidad de acercarnos a Dios por nuestro propio mérito, porque con la venida de Jesús, su muerte y resurrección, todo obstáculo que había entre Dios y el hombre fue quitado. Y es importante recalcar que esta libertad no se refiere a una libertad física, porque la libertad física puede ser arrebatada en un parpadeo. Más bien habla de una libertad de nuestro espíritu. Recordemos cuando Pablo estuvo encarcelado y aún en esa celda él alababa y glorificaba a Dios, porque su libertad no estaba puesta ni en las ataduras ni en la celda, sino que más bien estaba en la fe que tenía en Cristo Jesús. Y tenemos que entender que para que perdure esta libertad de nosotros aún en las situaciones más adversas, tenemos que esforzarnos por conservarla. No es una casualidad que el primer versículo de este capítulo 5 empiece con la frase «Estad pues firmes». No, requiere que perseveremos en nuestra fe, en nuestra confianza en Dios, en ese conocimiento y en esa comunión que tenemos con Él. Y esto no porque el sacrificio de Jesús no sea suficiente, porque sí lo es, sino que si descuidamos nuestra relación con Dios, podemos caer en el autoengaño de creer que no somos del todo libres y que entonces requerimos un esfuerzo de nuestras buenas acciones para poder alcanzar ese perdón y esa salvación, tal como la iglesia en Galacia creía. Ellos pensaban que la forma en la que podían alcanzar el perdón y la salvación era manteniendo el pacto de la ley de Moisés a través de la circuncisión y no a través de la fe en Jesús. Es por eso que cuando alguien que no era judío, cuando un gentil quería seguir las enseñanzas de Jesús, era de cierta manera orillado a circuncidarse, porque de otro modo no iba a poder formar parte del pueblo de Dios nunca, y se olvidaban entonces de la adopción que recibimos para ser hijos de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Porque para ellos era más importante enfocarse en estas acciones, en estos requisitos, que darle la relevancia a la fe en Jesús para la salvación. Y a veces, chicos,
nosotros podemos caer en ese mismo error en nuestras iglesias, dentro de nuestras ligas, donde establecemos nosotros mismos estándares en ocasiones a veces inalcanzables de cómo debe ser el liguero perfecto o de cómo debe ser el líder digno de ser escuchado. E invertimos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo en moldear a nuestros jóvenes e intermedios a imagen de este modelo que nosotros mismos hemos creado. O también perdemos mucho tiempo y perdemos mucho esfuerzo en organizar nuestras reuniones para cumplir un estándar actual influenciado por toda la tendencia o por toda la moda de grupos juveniles, y podemos caer entonces en el error de pasar a segundo término a aquello que debería ser la razón de ser de nuestra organización: Jesús. Por ello, Pablo muy acertadamente escribe en el versículo 6 de este capítulo 5 lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y decir que lo más importante es la fe en Jesús no es una excusa para decir que cumplir los mandamientos o las reglas sea malo, pero sí debemos tener mucho cuidado en cuál es la razón por la que cumplimos con todo esto, porque obedecerlos no es una forma de acercarnos a Dios, sino que es una consecuencia de tener una cercanía con Él. Esto quiere decir que nuestra obediencia no debe ser una obligación como tal, porque entonces ¿qué clase de libertad sería? Más bien tiene que ser una decisión, porque recordemos que la libertad positiva es esa facultad de poder decidir. Nuestra obediencia tiene que ser una decisión en agradecimiento a aquel que vino a perdonarnos y a darnos esa salvación. Por ello, nada de lo que hagamos en nuestras ligas tiene relevancia si perdemos de vista nuestro enfoque principal, porque todo empieza allí, en la fe en el sacrificio de Jesús. Y si queremos que nuestros jóvenes y nuestros intermedios experimenten esa verdadera libertad que encontramos en Él, tenemos que ser muy intencionales de que ellos puedan tener ese acercamiento con Dios en cada una de las actividades que hagamos, sean deportivas, sean sociales, culturales y obviamente en las espirituales. Debemos procurar que conozcan a ese Jesús que por amor vino a morir por nosotros y a salvarnos de todas nuestras culpas y a reconciliarnos con Dios. Porque solo entonces vamos a poder ver ese cambio verdadero en nuestras ligas, en nuestras iglesias, en nuestro país y en nuestro mundo. Dios les bendiga.